La noche era fría, con un viento que cortaba como navajas. Cada uno de mis pasos se hundió en la tierra húmeda del bosque, el silencio interrumpido solo por el susurro de las hojas. Estaba solo, o al menos eso quería creer. Las ramas de arriba formaban una cúpula grotesca que ocultaba la luna, pero no lo suficiente como para que no pudiera sentir su presencia. Un sonido detrás de mí, una rama rota. Me detuve. El corazón latía con fuerza en el pecho. Los ojos escudriñaban la oscuridad, pero no había nada. Continué caminando, acelerando mis pasos. Otro sonido, ahora más cercano. Era como si algo o alguien me estuviera siguiendo, observando. No pude evitar mirar por encima del hombro. La oscuridad estaba allí, inmóvil, impenetrable. Pero algo andaba mal. La noche parecía respirar, viva, conspirando contra mí. No es nada. Traté de convencerme. Pero la sensación de que no estaba solo creció, palpitó, hasta que fue imposible ignorarla. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Los troncos de los árboles como sombras vivientes me vigilaban. El viento cesó y el silencio se volvió ensordecedor. Mis pasos vacilaron y entonces escuché un gruñido bajo y profundo que hizo que la sangre se helara en mis venas. Antes de que pudiera reaccionar, algo apareció en la oscuridad. Una mancha de dientes y garras. Me arrojaron al suelo y el impacto me quitó el aire de los pulmones. Se escapó un grito, pero fue cortado por el sonido de la piel desgarrada. El dolor era insoportable, como si me estuvieran desgarrando el brazo con un hierro candente. Intenté luchar, pero fue inútil. El peso de esa cosa era aplastante. Su aliento caliente y fétido contra mi cara. El olor metálico de la sangre llenó el aire y el bosque a mi alrededor pareció desaparecer. Todo se volvió oscuridad. El dolor era indescriptible. Sentí que mi cuerpo ardía por dentro. Cada fibra de mí gritaba pidiendo alivio. La criatura desapareció tan rápido como apareció, dejándome allí, ensangrentado, solo. La noche se tragó al monstruo, pero su presencia permaneció incrustada en mí, como las profundas marcas en mi brazo. Pero, antes de seguir con la historia, necesito contaros algo increíble. ¿Sabías que puedes ganar dinero creando videos de historias de terror y hombres lobo en YouTube? En solo 40 minutos es posible transformar estas narrativas oscuras en contenidos rentables. ¿Quieres saber cómo? El secreto está en el enlace fijado en el comentario. No pierdas la oportunidad de convertir tus ideas en un verdadero éxito. Ahora, volvamos a la historia. Las marcas dejadas por la criatura no eran normales. Palpitaban como si estuvieran vivos. Cada latido de dolor parecía presagiar algo mucho peor. Han pasado 2 días desde el ataque. Las heridas deberían haber comenzado a sanar, pero en lugar de eso, parecieron empeorar. Las marcas en mi brazo no eran solo cortes. Eran como senderos profundos que parecían latir. Una extraña sensación recorrió mi piel cuando los toqué, como si algo vivo se moviera en mi interior. La fiebre llegó poco después. Me palpitaba la cabeza, el sudor corría por mi rostro, y las pesadillas me invadían cada vez que intentaba dormir. Cada visión era más extraña que la anterior. Una luna enorme, cotos de caza y ojos amarillos brillando en la oscuridad. Intenté ir al médico, pero algo me lo impedía. Quizás fue el miedo a lo que pudieran encontrar. O tal vez, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Miré el brazo nuevamente. Las marcas eran más rojas y lo que vi me paralizó. Empezaban a aparecer pequeños mechones de pelo. Esa noche, el sueño finalmente me venció, pero me trajo algo mucho peor que la vigilia. Me encontré corriendo por un bosque que no reconocía, iluminado por una luna pálida y colosal. Mi cuerpo no era mío. Mis músculos palpitaban con fuerza. Mis piernas eran demasiado rápidas y mis pies no eran pies, sino patas que aplastaban. El suelo, con cada paso, podía oler todo a mi alrededor. La tierra húmeda, la sangre seca de presas lejanas, el miedo de algo pequeño que huyera delante. Mi corazón latía rápido, no de miedo, sino de emoción. Una excitación primitiva. Cuando me miré las manos, o lo que debieron ser mis manos, vi garras largas y afiladas cubiertas de sangre. Un aullido escapó de mi garganta, gutural, aterrador. Me desperté jadeando con el eco de ese sonido aún en mis oídos.
Llegó la mañana, pero trajo más preguntas que respuestas. El sueño todavía estaba fresco en mi mente. Era tan real que casi podía sentir el viento en mi cara. Pero no fue solo eso. Algo dentro de mí había cambiado. La comida que antes me gustaba, ahora me parecía insípida, como masticar cartón. Pero el olor de la carnicería de la esquina fue embriagador. Pasaba y olía el aroma metálico y crudo de la carne, algo que nunca antes había notado. Los olores del mundo que me rodeaba eran más brillantes, más intensos, pero la mayoría eran insoportables. Los perfumes de la gente me provocaban náuseas. Me temblaban las manos y mi reflejo en el espejo se veía diferente. Los ojos parecían más profundos, con un brillo extraño que no reconocí. Y luego el sonido. Un golpe en la puerta, pero sonó tan fuerte como un trueno. El mundo se estaba volviendo más brutal, y yo junto con él. El olor a carne cruda me abrumó. Algo primitivo despertó en mí, un hambre que nada parecía satisfacer. Intenté ignorarlo, llenando el refrigerador con alimentos que antes me reconfortaban, pero cada comida me dejaba aún más vacío. Las frutas sabían a cera, las especias, antes vibrantes, ahora eran solo polvo en la lengua. Fue al segundo día que perdí el control. Pasé nuevamente por la carnicería y ese aroma me paralizó. Entrando casi en trance, pedí el trozo de carne más grande que tenían, todavía sangrando. Me lo llevé a casa, lo dejé sobre la mesa y sin pensarlo, lo mordí. La sensación de sangre caliente corriendo por mis labios y el sabor metálico me llenaron de un placer aterrador. El hambre disminuyó, pero trajo un peso. Algo dentro de mí estaba cambiando y la parte humana comenzaba a parecer insignificante. Solo quedó la bestia, clamando por más. Mi familia empezó a darse cuenta. No dijeron nada directamente, pero lo vi en sus ojos. Preocupación mezclada con miedo. Mi madre evitaba el contacto visual. Mi padre hacía preguntas vagas y mi hermana, siempre directa, preguntaba: ¿estás bien? ¿Te ves diferente? Diferente. ¿Qué significa eso? Mi reflejo en el espejo empezaba a resultarme familiar. Mis ojos parecían más claros, más salvajes. Mi piel, pálida, como si la luz del día ya no fuera bienvenida. Cuando sonrió, hasta yo me asusté por lo que vi. Dientes que parecían más largos, más afilados. Anoche los oí susurrar. Palabras como hospital y tratamiento flotaban por el pasillo. No podían saber lo que estaba pasando. Ni siquiera lo sabía. Pero algo dentro de mí susurró que no era algo que pudieran entender y definitivamente no era algo que pudieran detener. Desesperado por respuestas, me dirigí hacia el pueblo más cercano. La gente evitaba mirarme directamente y la sensación de ser observado aumentaba. Fue entonces cuando lo encontré. Un anciano sentado en una silla de madera, con los ojos hundidos que parecían ver más allá de su piel. «Estas marcas», dijo, antes de que pudiera decir algo, señalando mi brazo. «Fuiste elegido por la luna». Su voz era profunda, casi un susurro. «No sanan porque no son heridas comunes y corrientes. Son una invitación, y la luna llena, ella lo aceptará por ti». Le pregunté qué quería decir, pero el anciano se limitó a negar con la cabeza. «Lo sentirás, oirás la llamada. Y cuando suceda, nadie estará a salvo». Me reí nerviosamente, tratando de descartar sus palabras, pero algo en su tono me puso la piel de gallina. Él lo sabía. De alguna manera, sabía lo que vendría. Regresé a casa con las palabras del anciano resonando en mi mente. La idea de ser elegido por la luna parecía absurda, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Esa noche empezó el dolor. Al principio fue sutil, una punzada en las costillas que se hizo más fuerte con el paso de las horas. Entonces, como una ola, el dolor explotó, como si algo dentro de mí intentara escapar. Caí al suelo, gritando, agarrándome el pecho mientras sentía cada hueso de mi cuerpo protestar. Me miré las manos y vi que mis dedos se hinchaban. Mis uñas se alargaban, casi como garras. Un calor insoportable subió por mi columna, seguido de un frío gélido que hizo que mi cuerpo temblara incontrolablemente. La piel de mi brazo pareció moverse, como si algo se arrastrara debajo de ella. Intenté levantarme, pero mi cuerpo ya no me obedecía.
La transformación había comenzado y ya no había forma de detenerla. El dolor se intensificó, una fuerza implacable que desgarró cada fibra de mi ser. Mis músculos se contrajeron violentamente, como si fueran redes a punto de estallar. Cuando volví a mirar mi brazo, vi algo que me aterrorizó. Empezaban a salir pelos oscuros que perforaban la piel, gruesos y brillantes como agujas. Intenté gritar, pero el sonido que salió fue ronco, casi animal. Me ardía la cara y cuando la toqué sentí como si mi mandíbula se alargara. Cada toque era una nueva revelación grotesca. Mi reflejo en el cristal de la ventana mostraba una figura irreconocible. Mis uñas ahora eran garras, lo suficientemente afiladas como para arañar el suelo mientras gateaba. La piel alrededor de las heridas parecía palpitar, viva, a medida que brotaba más pelo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no de dolor, sino de horror. Estaba dejando de ser humano, y la luna aún no había salido. El sonido fue lo peor de todo. Un crujido profundo, como madera seca partiéndose por la mitad, resonó dentro de mí. Era mi propio cuerpo doblándose y rompiéndose, de maneras que no deberían ser posibles. El dolor era tan intenso que solo podía gritar, pero hasta mis gritos empezaron a cambiar, volviéndose algo gutural, animal. Mi columna se arqueó, empujando mi piel hacia afuera, mientras mis costillas crujían y se movían, ensanchando mi pecho. Cada movimiento se sentía como un martillazo, cada rotura un recordatorio de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Los dedos de las manos y de los pies se alargaron, chasqueando como ramitas al retorcerse, mientras que garras negras reemplazaron a las uñas. Sentí que mi cara se estiraba. Mi mandíbula casi explotaba para dar paso a algo más grande, más feroz. Y en medio de todo surgió una única certeza. No había vuelta atrás. Cuando el dolor disminuyó, sentí un extraño alivio. Por un momento pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. Muy mal. Mis ojos se abrieron inmediatamente. El mundo que me rodeaba parecía diferente. Ya no era la familiar oscuridad de la noche. Era algo mucho más vívido. Las sombras de los árboles tenían texturas que podía distinguir. Cada hoja revoloteaba como si estuviera viva, bailando bajo un brillo que parecía venir de mi interior. El más mínimo movimiento llamó mi atención. Cada sonido era un grito en mi mente. Vi todo, pero lo peor fue el olor. El aire estaba saturado de olores. Tierra húmeda, madera podrida, algo dulce y podrido que venía desde la dirección del pueblo. El olor a carne. Se me revolvió el estómago y, por primera vez, entendí que era ese hambre. Era insaciable y humano. El hambre dominaba cada pensamiento, cada movimiento. Era como una voz susurrando en mi mente, insistente, imposible de ignorar. Mi cuerpo, o en lo que se había convertido, parecía saber qué hacer. Mis músculos se tensaron, listos para atacar, mientras mis fosas nasales captaban el olor más fuerte de todos: la vida. Sin darme cuenta, me moví. Mis pies, ahora patas deformes, se hundieron en la tierra blanda mientras seguía el olor. Cada paso fue silencioso, depredador. El viento trajo más pistas, un rastro que se hacía más claro a cada segundo. Cuando llegué al borde del bosque, vi a un hombre parado afuera de su casa, fumando pacíficamente. Mi corazón se aceleró, pero no era miedo. Fue anticipación. Mi cuerpo actuó por sí solo, un salto preciso y mortal. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La sangre estaba caliente, horrible e irresistible. En el momento en que terminó el ataque, volvió el silencio. Mi corazón todavía latía con fuerza, no de horror, sino de éxtasis primario. Me aparté, mirando el cuerpo del hombre, ahora inerte. Tenía la ropa rota y la sangre manchaba el suelo debajo de él. El olor, el sabor, eran indescriptibles. Una parte de mí, enterrada en algún lugar dentro de la bestia, quería gritar de culpa, pero esa voz parecía distante, apagada. El hambre había sido saciada, pero solo por un instante. Sabía que volvería. Me arrodillé junto al cuerpo, tratando de entender lo que había hecho. Mis dedos, cubiertos de sangre, temblaron al tocar el rostro del hombre. ¿Quién era él? ¿Un padre?
¿Un hermano? Ya no importaba. Lo que importaba era la verdad ineludible. La bestia dentro de mí era más fuerte, y a ella le gustó lo que había hecho. La sangre todavía corría por mis labios, caliente y salada. Cada gota parecía encender algo dentro de mí, un placer tan terrible como irresistible. Mi mente intentó aferrarse a cualquier fragmento de humanidad, pero el sabor era lo único que importaba. Me levanté y me miré las manos. Ya no eran humanos. Las garras estaban empapadas y el olor metálico era embriagador. Miré el cuerpo en el suelo, ahora solo carne fría. Una parte de mí quería encogerse de horror, pero otra parte quería más. Mucho más. El mundo que me rodeaba parecía más vivo, pero también más cruel. Cada sonido, cada olor era un recordatorio de que ya no era como los demás. Yo era una criatura impulsada por instintos primordiales, y el más fuerte de todos fue el hambre. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero eran lágrimas de quién era yo y de quién nunca volvería a ser. Dawn me encontró acurrucada a mi lado, con las garras ahora retraídas, pero la sangre aún manchaba mi piel. Con la luz del día, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. La bestia se había retirado, pero lo que había hecho permaneció. La culpa era abrumadora. El rostro del hombre estaba vuelto hacia mí, inmóvil, pálido. Intenté apartar la mirada, pero no pude. La vista fue un cruel recordatorio de en qué me había convertido. Me toqué la cara, esperando encontrar algo humano, pero lo único que sentí fueron lágrimas mezcladas con sangre seca. Recordé su expresión en el momento en que comenzó el ataque, el terror en sus ojos. No fue la bestia lo que vio, sino yo. Mi culpa me paralizó, pero otra parte de mí, una parte cada vez mayor, dijo que esto era necesario, que esto era natural. La luz del día era cruel. Mostraba cada detalle de lo que había hecho. No hubo tiempo para llorar. Necesitaba esconder el cuerpo antes de que alguien lo encontrara. Me temblaban las manos mientras arrastraba el cadáver hacia el bosque. El rastro de sangre era como un rastro de mi monstruosidad. Encontré una zona apartada, donde el suelo estaba blando. Usando mis manos, cavé desesperadamente. La suciedad se acumuló debajo de las uñas, que todavía parecían más garras que uñas humanas. Cada movimiento era un recordatorio de lo que me había convertido. Cuando terminé, miré la tumba poco profunda y sentí un vacío que nada podía llenar. Cuando llegué a casa, me lavé la sangre de las manos, pero las manchas parecían permanentes. No importa cuánto lo froté, todavía lo olía, todavía veía el rojo. No estaba solo en las manos, estaba grabado en mí. Por mucho que lo intentó, no pudo escapar. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Cada noche, la luna parecía crecer y su brillo se hacía más intenso, más imponente. Era como si ella me estuviera llamando, como un imán que atraía algo dentro de mí. Sabía que se acercaba la luna llena y con ella algo que no podía controlar. Mi mente intentó encontrar una solución, pero el tiempo parecía escaparse entre mis dedos. Los olores seguían siendo más intensos, cada sonido más agudo, como si el mundo entero se amplificara. Y el hambre volvió, arrastrándose, ocupando cada rincón de mi existencia. Miré el calendario. 2 días. Era todo lo que me quedaba antes de la siguiente transformación. La advertencia del anciano resonó en mi mente. No hay escapatoria. Quizás tenía razón. Quizás ya estaba perdido. Pero una parte de mí todavía quería luchar, aunque sabía que era inútil. Con la luna llena tan cerca, sabía que no podía quedarme en la ciudad. Cada rostro familiar era un recordatorio de lo que podría pasar. ¿Quién podría ser mi próxima víctima? Decidí huir, aislarme antes de que fuera demasiado tarde. La cabaña de montaña, lejos de todo y de todos, parecía la única opción. Empaqué una mochila con lo mínimo. Me temblaban las manos mientras empacaba mis cosas. La idea de enfrentar esto sola pesaba como una carga imposible, pero no había alternativa. Antes de irme, cerré la casa y dejé una nota vaga para mi familia. No podían saberlo. El camino hasta la cabaña fue una tortura. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un presagio. Cuando finalmente llegué, el silencio era ensordecedor. Cerré las ventanas y la puerta,
pero en el fondo sabía la verdad. No era la cabaña la que me protegería de ellos. Yo era quien necesitaba protegerlos de mí. El aislamiento parecía seguro, al menos durante unas horas. La cabaña era pequeña, rodeada de densos árboles que amortiguaban cualquier sonido. Pero la paz fue interrumpida por un sonido que me dejó helado, un golpe en la puerta. La abrí un poco para mirar y casi me desplomo cuando vi quién estaba allí. Mi hermana. Estabas desaparecido. Decidí buscarte, dijo con una sonrisa vacilante. El pánico se apoderó de mí. No era seguro. Ella. No debería estar allí. Tienes que irte. Grité, pero ella no se movió. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así?, preguntó confundido, pero con preocupación en sus ojos. No pude responder. No podía decir en qué estaba a punto de convertirme. La luna ya aparecía en el horizonte. Su brillo comenzaba a invadir cada rincón del bosque. Cada célula de mi cuerpo comenzó a reaccionar. El tiempo se estaba acabando. «Sal de aquí ahora». Mi voz salió más como un gruñido que como palabras, sorprendiendo a mi hermana. Sus ojos se abrieron, pero no se movió. «No iré a ninguna parte hasta que me digas qué está pasando», insistió. Podía sentir la tensión aumentando, tanto dentro de mí como en el aire que nos rodeaba. El dolor comenzó de nuevo, esta vez más intenso y más rápido. Sentí que mis costillas querían romperse y mi visión oscilaba entre la claridad humana y algo bestial. Mis dientes rechinaron y las garras comenzaron a emerger de nuevo. «Por favor, vete», le rogué, cayendo de rodillas. Ella dio un paso atrás, pero dudó. «Estás enfermo. Puedo ayudarte». No fue una enfermedad. Era algo que no podía curarse. Algo que estaba a punto de destruirlo todo. El resplandor de la luna llena entró por la ventana, iluminando mi rostro. Ya era demasiado tarde. La luz de la luna llena invadió la cabina como un foco, despojándome del último vestigio de control que me quedaba. La transformación comenzó con un rugido que sacudió mis entrañas. Sentí que mi cuerpo se contorsionaba, se doblaba sobre sí mismo, mientras los huesos se agrietaban y la piel se arrancaba para dejar espacio a la bestia. Mi hermana gritó, alejándose de la puerta, pero sus ojos no podían apartar la mirada de mí. «¡Corre!». Logré gritar entre un gruñido y otro, pero mi voz ya no era la mía. Las garras emergieron por completo. La mandíbula se alargó y mi visión se convirtió en un mar rojo de instinto. Ella dudó por un segundo, el tiempo suficiente para que la bestia dentro de mí tomara el control. El olor del miedo era embriagador y todos mis músculos se prepararon para la caza. Finalmente abrió la puerta y echó a correr, pero el sonido de sus pasos era una invitación irresistible. Lo seguí. El instinto dominó cada movimiento. Ya no era humana, no en ese momento. Los árboles pasaban borrosos a mi lado mientras corría por el bosque, cada sonido amplificado, cada olor una guía. La respiración entrecortada de mi hermana era un faro en la oscuridad, y los latidos de su corazón resonaban como un tambor en mis oídos. Ella tropezó y cayó sobre la tierra húmeda, pero se levantó rápidamente y su determinación casi me confundió. Gritó mi nombre, desesperada, como si pudiera traerme de vuelta. Pero la bestia no escuchó. Ella solo quería la presa. Mis patas se hundieron con fuerza en el suelo y las ramas se rompieron bajo mi peso. La distancia entre nosotros estaba disminuyendo y ella lo sabía. Miró hacia atrás, con los ojos llenos de pánico, y volvió a tropezar. Cuando finalmente la alcancé, todo en mí me decía que atacara, que terminara. Pero algo vaciló, un destello de memoria, de humanidad. Estaba a punto de saltar, de terminar con todo, cuando sucedió algo inesperado. En el momento en que mis ojos se encontraron con los de ella, algo rompió la oscuridad de la bestia dentro de mí. Un recuerdo. Nosotros dos, niños, corriendo por ese mismo bosque, riendo mientras caíamos entre hojas secas. Ahora estaba llorando, pero no de miedo. «Estás ahí», susurró, con la voz temblorosa pero llena de esperanza que me atravesó como una espada. El recuerdo se volvió más vívido. Ella sosteniendo mi mano después de que me caí y me lastimé. «Yo cuidaré de ti», había dicho en ese momento. Mi respiración se volvió irregular. El instinto brutal retrocedió por un breve momento.
suficiente para que me detuviera. Mis garras todavía estaban levantadas, listas para atacar, pero algo me mantuvo en su lugar. Ella dio un paso atrás. El coraje y el miedo se mezclaban en su mirada. El sonido del viento entre los árboles fue lo único que rompió el silencio mientras yacía inmóvil, con todos los músculos todavía tensos, atrapado entre dos mundos. La bestia rugió dentro de mí, exigiendo sangre, pero el recuerdo insistía en permanecer. La voz de mi hermana resonó en mi mente, un ancla para lo que quedaba de humanidad. «Por favor, no tienes que hacer esto», dijo, con la voz quebrada, pero firme. La miré fijamente, con los ojos brillando como los de un depredador, pero algo en ella me detuvo. No fue solo el recuerdo, sino la forma en que ella me miró, no con miedo, sino con comprensión. La bestia vaciló. Mi respiración, rápida, comenzó a disminuir, pero entonces llegó el olor de su miedo, todavía fuerte en el aire. Eso fue suficiente para reavivar el instinto. Di un paso adelante y se me escapó un gruñido bajo. La lucha dentro de mí era insoportable. Ella no corrió, no gritó. Ella se quedó allí, quieta, mirándome directamente a los ojos, como si estuviera viendo algo más allá de la bestia en la que me había convertido. «Si todavía estás ahí, termina pronto. No quiero que sufras más», dijo, con una calma que rompió algo dentro de mí. El mundo pareció detenerse cuando ella se arrodilló ante mí exponiendo su cuello. «¿Recuerda quién eras?», murmuró, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sin apartar la mirada. La bestia rugió dentro de mí, exigiendo que el instinto se hiciera cargo, pero su voz, la de ella, la que siempre me protegió, era más fuerte. Por un momento, la humanidad regresó, lo suficiente para que yo viera lo que estaba a punto de hacer. Mi cuerpo temblaba, dividido entre el deseo de satisfacer mi hambre y la desesperación por salvar la última parte de mí. Pero la luna no perdona. Finalmente llegó el amanecer, pero solo trajo desesperación. La tímida luz del sol atravesó el bosque, revelando el horror que me rodeaba. Mi cuerpo estaba exhausto, desnudo y cubierto de sangre seca. El olor, el sabor, todo quedó impregnado en mí. Cuando miré al suelo, mi corazón se detuvo. Ella estaba allí, mi hermana, inmóvil, con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. No había señales de lucha, solo silencio a su alrededor. Su expresión era serena, como si hubiera aceptado lo que sucedería. Me arrodillé a su lado. Mi cuerpo temblaba cuando toqué su mano ahora fría. Mi mente buscaba excusas, una forma de culpar a la bestia que había dentro de mí, pero sabía la verdad. Eso también era parte de mí. Sus últimas palabras resonaron. «Recuerda quién eras». Ahora ya no sabía quién era. Solo sabía lo que había perdido. La luz del sol quemó mis ojos, pero no lo suficiente como para borrar la vista frente a mí. Mi hermana, que siempre había luchado por mí, estaba muerta. El olor a sangre fresca, aún en el aire, era a la vez repulsivo y tentador. La bestia dentro de mí estaba saciada, pero yo estaba destruido. Sus últimas palabras siguieron resonando. «Nunca dejes que eso te gane». Pero ya era demasiado tarde. Ya había perdido. La sangre en mis manos no era solo la de ella. Era mío también, de la persona que una vez fui, de la humanidad que dejé escapar. Miré al cielo, a la luna que ahora desaparecía en el horizonte. La marca que ella dejó en mí no fue solo en la carne. Era una maldición, un ciclo que nunca terminaría. Llegaría la próxima luna llena, y con ella, el mismo destino. Sabía que no sería la última vez que lo perdería todo. El sol salió lentamente, pero su luz no trajo ningún consuelo. El bosque que me rodeaba era una tumba silenciosa, y yo era su único testigo. Enterré a mi hermana con mis propias manos. Cada puñado de tierra era un recordatorio de la herida que nunca sanaría. Cuando terminé, me quedé allí, de rodillas, mirando la tierra recién removida. Sus palabras resonaron como una maldición. «Nunca dejes que eso te gane». Pero la verdad era clara. Ya estaba derrotado. Caminé sin rumbo por el bosque, cada paso más pesado que el anterior. El hambre ha disminuido, pero no desaparecido.
Era una presencia constante, susurrando que regresaría. Y supe que volvería. La luna llena es implacable y su ciclo es implacable. A medida que avanzaba el día, se formó en mí una certeza. Este era el comienzo de algo eterno. El monstruo dentro de mí estaba vivo, y en el fondo sabía que siempre lo sería.